episodio acá en Detrás de Cancha Radio y vamos a conversar hoy con otro colega latinoamericano. Este es nuevamente colombiano. Estamos hablando de Camilo Castellanos. Hoy haciendo vida en DirecTV Sports, pero también pasó por ESPN, Teleantoquia. Bueno, vamos a saber sus inicios, su pasión por el fútbol, también por el ciclismo, ojo. Desde cuándo nació estas ganas de querer ser periodista deportivo, su pasión por la narración, también por ser comentarista. Y bueno, ya vamos a ir llamándole para conversar con él, con Camilo Castellanos, periodista de DirecTV Sports y que está en el programa Fútbol Total. Camilo, ¿Qué Alejandro? ¿cómo estás? Bienvenido a Detrás de Cancha. ¿Cómo vamos, hermano? Muchas gracias de verdad por la invitación, papá. No, a ti por la disposición. Sí, no, y gracias por la espera también ahí. No te preocupes. Sí. Camilo, ¿cómo vas con la cuarentena? Bien, la verdad que llevándola bien, encerrado en casa, cumpliendo con toda la normativa, pero aprovechando el tiempo como para hacer otras cosas, ¿no? Como para la lectura, para algunas series, algunos programas de televisión, algunas series incluso de deportes, de fútbol, en fin, para hacer muchas cosas, enlaces como el que estamos haciendo, así que la verdad que una maravilla. Incluso hasta para hacer los programas vía desde casa, ¿no? Hasta eso se puede hacer. Claro, sí, exactamente, hasta para eso se puede hacer aprovechando la virtualidad. Yo creo que la virtualidad empieza a tomar un papel más importante. Ahora los lives en Instagram, cualquier entrevista que se pueda hacer con un presentador, con un periodista deportivo, empieza a ser incluso más importante que anunciar algún otro partido viejo o algo en televisión. Me parece que ya la virtualidad empezó a tomar un papel más importante a raíz de todo el problema que tenemos, ¿no? Empieza a ser una solución para poder uno desde casa realizar sus trabajos, sus tareas y sus diferentes quehaceres. Así es, incluso creo que hablando propiamente del periodismo, había, muchos colegas que se resistían, ¿no? Completamente ese cambio a ese mundo 2.0, ¿no? Se puede decir. Y ahora, sí, como tú bien lo dices, esta situación creo que impulsó aún más esa situación, ¿no? Creo que el periodismo a partir de esta situación va a dar un giro 360 grados. Sí, totalmente, y aparte hay mucho material, hay mucha plataforma, hay mucho lugar en el cual uno puede empezar a trabajar desde casa. La virtualidad te da el soporte necesario como para poder empezar a hacer programas de fútbol, programas de deportes, estás informado, tenés todo a la mano, de esa manera no tenés que arriesgarte saliendo, ¿no? En medio de la pandemia, así que me parece que las personas que de pronto estaban reacias al tema de la virtualidad, pues ahora lo van a empezar a ver con otros ojos, como una solución para poder trabajar y para poder establecer un contacto con alguien que no se pueda tener cerca, ¿no? Así es. Ahora, Camilo, ¿cómo crees que esto pudiese afectar a algo tan bonito como el fútbol? Hablando de que lo especial, ¿no? Que es a veces estar propiamente desde el estadio, desde una cancha. Sí, claro, no, la verdad es que va a cambiar, ¿no? Yo creo que no solamente es un cambio en cuanto a la vida misma, en cuanto a la rutina diaria, sino que es un cambio notablemente en el fútbol, el que se va a venir a continuación, porque ya no vamos a poder ver las aglomeraciones, ya no vamos a poder ver tanta parafernalia, tantos medios de comunicación, todo lo que se vive alrededor del fútbol, que es una familia entera, ¿no? de cosas, y lamentablemente ahora con esto pues le va a dar un giro muy pero muy grande al fútbol. Nos vamos a tener que acostumbrar a ver más adelante, porque la verdad que como viene la cosa, no creo que sea muy cercano el tema de la reanudación del fútbol, pero vamos a ver las primeras pinceladas, los primeros partidos de fútbol
muy seguramente con un cambio notablemente importante a como veníamos viendo el deporte, sin público, con muchas restricciones, con un máximo de personas entre logística, entre periodistas, entre cuerpos técnicos y jugadores, un número máximo permitido para que se pueda desarrollar el fútbol, y sin el espectáculo, porque siempre uno dice, hombre, en el fútbol el jugador número 12 es la gente, es el ambiente, es el público, pero ahora ya sin ese jugador número 12, pues seguramente el tema de la presión, vamos a empezar a ver otros partidos de fútbol que no van a tener ese condimento de la presión que sí se tenía antes. Así es. Camilo, hablando propiamente de ti, de tus inicios, ¿siempre quisiste ser periodista deportivo? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que desde chico éramos muy fanáticos con mi padre y mi hermano al fútbol, siempre de hecho veíamos desde la casa, desde mi infancia, todos los partidos de fútbol, un fanatismo pero muy importante en mi casa. Siempre seguíamos los partidos de la selección Colombia, de fútbol europeo, de los clubes nuestros también en Copa Libertadores, así que siempre desde chico hubo como ese fervor por el fútbol, y ya después cuando se dio la posibilidad de empezar a tener la chance de estudiar, pues bueno, se dio esa gran maravillosa oportunidad de estudiar periodismo, que era lo que yo siempre había querido hacer. Siempre también desde chico escuché mucha radio, me encantaba la radio. Cuando eso, te cuento una infidencia, cuando eso no se transmitían todos los partidos del fútbol colombiano, hoy en día se transmiten todos los partidos, pero la verdad que cuando eso no se podían ver sino uno o máximo dos cada fin de semana, y el resto de la fecha yo tenía que escucharla por radio. Entonces yo era los domingos, sábados y domingos pegado a la radio, escuchando y siguiendo el fútbol colombiano para no perderme ningún detalle. Entonces la radio tiene esa magia, ¿no? Esa maravillosa magia que siempre está, y por eso viene la pasión y el fervor por los medios de comunicación y el periodismo deportivo. Tú eres de Tolima, ¿correcto? Exactamente, sí, yo soy nacido en el Líbano, Tolima, que es un pueblo de 40.000 habitantes, no es un pueblo grande, es un pueblo más bien pequeño, a 1 hora y media, 2 horas más o menos por tierra de Ibagué, que es la capital del Tolima y de donde juega el Deportes Tolima. Así que de allá de esa región no soy hincha, no soy hincha del Deportes Tolima. Ya te iba a preguntar. Mi papá sí, pero con mi hermano siempre fuimos muy fanáticos de Atlético Nacional desde chicos. Ya cuando uno va creciendo, pues ya uno va mirando el fútbol de otra manera, ¿no? Ya uno mira de una manera más analítica, sí, más objetiva el análisis del fútbol, ya no con tanta pasión como antes. Pero sí me acuerdo de mi infancia, de cuando era hincha de Nacional, íbamos a ver los partidos del Atlético Nacional y a seguirlo como un hincha más. Así que son bonitos recuerdos, porque yo creo que como ser humano uno tiene que vivir todas esas aventuras y todas esas historias y fanático del fútbol. Claro, y que eso al final va aportando su granito a ese amor, ¿no? Por la carrera, claro, por la trayectoria. Claro. Camilo, sí, ¿jugaste el fútbol como tal? La verdad que tuve 2 posiciones en las cuales jugué fútbol, en el colegio y en la universidad. Ahora, antes de la pandemia, lógicamente, de vez en cuando, muy de vez en cuando. Pero lo que fue en el colegio, lo que fue en la universidad, siempre defensa central y arquero. Jugando como arquero, atajando como arquero, llegamos, recuerdo yo, a la final del campeonato del colegio. Perdimos la final en el 10º grado ante 11, nosotros éramos de 10º y perdimos ante 11 la final, yo como arquero, y bueno, afortunadamente no fue bien porque llegamos a una final, pero jugué en esas 2 posiciones hasta cuando se pudo. ¿Y te inspirabas en quién? ¿En Higuita? Sí, pues la verdad es que tanto Colombia ha tenido muy buenos arqueros, ¿no? Pero eso sí, yo creo que el arquero que más me marcó de todos fue René Higuita, sin lugar a dudas. El loco René, por el espectáculo que daba, el hecho de poder salir jugando, de prácticamente ser un líbero en el terreno de juego,
Entonces René inspiraba eso. René era un show completo en la cancha, aparte de que era un extraordinario arquero y aparte de que le dio ese título en el 89 a Nacional, prácticamente él luciéndose en los penales. Entonces siempre fue un referente René Higuita por esa alegría que inspiraba. Y por esas habilidades de poder salir jugando, de romper con ese esquema de que el arquero siempre tenía que estar atrás. No, él quiso ser participante del juego, y por eso, y bueno, después le conocemos lo que hizo en Wembley, sacando la pelota a modo de escorpión. Sí. En fin, lo de René Higuita fue sensacional, pero después hay otros arqueros muy buenos que tuvo Colombia, que tuvo la selección, como Oscar Córdoba. No solamente lo hecho en Boca, ¿no?, donde fue campeón del mundo, sino también lo que hizo con la selección, lo de Miguel Calero, que nos acompaña desde el cielo, ¿no?, que era otro arquero, la verdad, extraordinario. Así que Colombia ha tenido muy buenos referentes en el arco. Hoy en día David Ospina, y vienen detrás de David Ospina muy buenas generaciones, muy buenos arqueros como Iván Arboleda, por ejemplo, de Banfield, que también la rompen en el fútbol argentino. Así que hay muy buenas generaciones de arqueros, pero sin lugar a dudas René Higuita fue el que más me marcó. Muy bien. Hablabas de Medellín, y Medellín marcó una parte importante en tu carrera, ¿no? ¿Cómo fue esa llegada Sí, a Teleantioquia? exactamente, sí, fue algo muy importante, Alejandro, porque, a ver, yo estudio primaria y bachillerato en el pueblo, en el Líbano, Ok. y yo me graduó muy joven, demasiado joven, de 15 años, extremadamente joven. Recuerdo que los compañeros míos me llevaban 2 e incluso 3 años de más a mi edad, no eran de 17, de 18, y yo era apenas de 15 años, pero bueno, me graduó extremadamente joven. Y de inmediato decidimos con mi hermano irnos para Medellín, contando con el apoyo de nuestros padres, que nos dijeron a dónde quieren irse a estudiar. Nosotros los apoyamos. Mi hermano tiene 1 año y medio más que yo, es decir, somos muy contemporáneos. Entonces ambos nos fuimos o decidimos en conjunto con la familia de irnos a la ciudad de Medellín. ¿Por qué? Porque allá estaba Atlético Nacional. Ya habíamos ido varias veces a Vena Nacional, a la Atanasio Girardot, porque también teníamos familia en Medellín, y entonces por ese motivo decidimos mejor irnos para Medellín. Y Bogotá no nos gustaba mucho por el tema de que es una ciudad mucho más grande, más complicada en el tema del tráfico, los trayectos son de mayor tiempo, es una ciudad un poquito más colapsada, ¿no? Claro. Como toda capital, se puede Bogotá. decir. Claro, exacto. Entonces por esa razón decidimos irnos para Medellín, ya con el apoyo de nuestros padres, y es así que llegamos a estudiar allá a Medellín. Él, ingeniería ambiental, en el caso mío, comunicador social, periodista. Arrancamos a hacer la universidad y llega el momento en el 8º semestre de la carrera, son 10 normalmente, en el 8º llega el momento de hacer las prácticas profesionales. Entonces, en ese instante de hacer las prácticas profesionales, busco yo la manera de introducirme en un medio de comunicación. No todos los compañeros míos, por ejemplo, quisieron ser periodistas. La carrera en Colombia tiene eso de que no, a diferencia de, por ejemplo, Argentina, de que es una carrera muy genérica, comunicador social, periodista. Entonces ahí tú puedes ser comunicador organizacional, Sí. o puedes ser periodista, dependiendo de lo que tú quieras. Correcto. Pero acá, por ejemplo, en Argentina, sí está dividida la carrera de periodismo deportivo. Entonces el que quiera exclusivamente ser un periodista deportivo se puede meter a esa carrera. Después hay periodismo, después hay comunicación social por separado. Pero bueno, en Colombia era unificado. Cuando en esa época era muy unificado, era comunicador social, periodista. Entonces, bueno, yo me quise introducir en un medio de comunicación. Hay un proceso de selección para ser practicante de deportes en el noticiero de la mañana de Teleantioquia. Yo aplico a esa convocatoria, hago la entrevista, hago una prueba y afortunadamente quedo seleccionado para ser el practicante de deportes. Te digo, no pagaban absolutamente nada, pero Claro. a uno no le importaba. Es así. A uno lo que le importaba era el sueño, para mí era un lujo, era estar en el canal más importante de los antioqueños y el canal regional más visto del país, ¿no? Porque no es un canal nacional, pero es un canal regional que se ve en todo el país. Claro. Entonces Teleantioquia me abrió las puertas siendo practicante, y ahí arrancó ese sueño de empezar a trabajar en televisión, cuando eso, como te digo, era puro aprendizaje. Yo ingresé el 22 de diciembre del año 2008. Imagínate.
Sí. ¿Y cuánto Entonces tiempo, fue muy lindo, eso fue muy lindo. cuánto tiempo estuviste allí? Bueno, allí estuve desde ese diciembre, 22 de diciembre de 2008, hasta el año 2014, hasta antes de la Copa del Mundo de Brasil 2014. Bueno, ahí en Teleantioquia empecé desde abajo, ¿no? Empecé, como te digo, todo ganado a pulso, no conocía absolutamente a nadie en el canal, pero bueno, pude empezar a hacer mis prácticas profesionales en el tema de la reportería de deportes. Después, el periodo era de 6 meses. Cuando se acaban esos 6 meses, me dan la chance de renovar por otros 6 meses porque les había de alguna manera gustado mi trabajo. Entonces yo acepto lógicamente otros 6 meses de estar ahí vinculado como practicante. Cuando se acaban las prácticas, es decir, cuando se acaba el año completo de la práctica profesional, eh, bueno, surge una posibilidad de que me dejen vinculado y así arranco a trabajar en el tema de los deportes. Primero en ese noticiero de la mañana, después, poco a poco con el tiempo, ya empecé a ir a transmisiones deportivas, a ser el reportero de planta baja en las transmisiones deportivas de Teleantioquia Deportes, que transmitíamos de todos los deportes, no era solamente fútbol, sino que era una transmisión de básquet, una de tenis, una de golf, una de nado sincronizado, una de lo que fuera. Nosotros hacíamos de todos los deportes. Se hicieron en ese periodo que yo estuve casi 700 transmisiones deportivas y en muchas de ellas, en la mayoría, pues tuve la oportunidad de trabajar, de ser parte. Entonces todo eso como que fue una sumatoria, una escuela gigante que me dio Teleantioquia para después poder llegar al periodismo internacional. Estoy hasta el 2014 y ahí es cuando ya se abre la posibilidad de venir a Argentina estando en Teleantioquia Noticias. Ahí es cuando tú llegas a ESPN. Exactamente, exactamente. En ese instante, Alejandro, ESPN empieza a buscar un talento colombiano, un presentador colombiano, y empieza a hacer casting a varios presentadores, a varios colegas que estaban en otros medios. Incluso hicieron primero un casting en varios canales a nivel nacional, en RCN, Caracol, los canales más importantes. Y ya después también ellos desde acá, desde Argentina, empezaron a ponerle la lupa a los canales regionales y ahí pues yo estaba ya presentando el noticiero de Teleantioquia, ya hacía transmisiones de deportes, ya comentaba fútbol, bueno, hacía mil cosas en Teleantioquia. Entonces de alguna manera ya ellos empezaron a poner la lupa, me convocan a un casting acá en Argentina, yo vengo y lo presento. Y cuando vine y presenté el casting aquí en la ciudad de Buenos Aires, bueno, después de un tiempo, ¿no? Eso no es tan rápido como uno creería. Ese casting fue en febrero, lo recuerdo yo, de 2014, y me vinieron a llamar ya casi a mitad de año, casi antes de junio, entre mayo y junio, me llamaron para decirme que si quería venir a trabajar, que ya habían analizado los castings que habían hecho y que yo aplicaba para el perfil que ellos estaban buscando de un presentador colombiano en ESPN. Para mí pues era un salto enorme, ¿no? Pasar de un canal regional de Teleantioquia a pasar a un canal internacional como es ESPN. Eso fue, la verdad, un avance muy, pero muy, muy bonito en mi carrera. Todo a pulso, como te digo, no conocía yo a nadie aquí en Argentina, no había venido nunca yo a Argentina, era la primera vez que venía, pero bueno, afortunadamente se dieron las cosas. ¿Y cómo fue ese paso por ESPN, como dices, por ese cambio tan grande que tuviste que tener? Porque nuevamente no es solamente un canal nuevo, ¿no? Sino compañeros nuevos, una ciudad nueva, una cultura nueva. Claro, no, totalmente, el cambio fue enorme. El cambio fue enorme porque, como bien lo dices, Argentina es un país diferente. De pronto, si tú me dices Venezuela, Colombia, somos muy parecidos en muchas cosas. La cultura nuestra también es muy similar, sí. Pero ya si me dices Colombia, Argentina ya es diferente, ya es muy diferente en el tema del clima, en el tema de la alimentación. En el mismo tema de cómo se tratan acá el uno al otro, de cómo se expresan, es muy diferente a como nosotros lo hacemos en nuestros países. El cambio fue rotundo, pero yo creo que uno como ser humano debe acostumbrarse a ese tipo de cambios, debe
rápidamente adaptarse, ¿no?, a esas modificaciones, porque si lo miras era un avance enorme en mi carrera profesional, y yo no podía desestimar, dejar a un lado esa posibilidad tan gigante que se me presentaba en la vida de seguir aprendiendo y de seguir creciendo en el periodismo deportivo. Entonces son cosas, uno afortunadamente fue muy joven, ¿no? Eso fue a los 26 años míos que se dio esa posibilidad de irme de Medellín a venirme en realidad aquí a Buenos Aires, y entre más uno joven, sin hijos, sin tanto compromiso, sin tanta cosa, pues eso le facilita las cosas para que usted se adapte en el extranjero. Claro, por supuesto. Ahora, ¿alguna anécdota que recuerdes de ese paso por ESPN? Sí, pues en realidad hay varias anécdotas, pero yo recuerdo mucho, ahora que estamos hablando de la llegada mía, una muy bonita, que fue el primer día de trabajo. El primer día de trabajo que yo llego a ESPN, en realidad recuerdo que no había comenzado todavía la Copa del Mundo de Brasil 2014. Yo llego antes de que arranque el Mundial, y bueno, ya estaban en el último fin de semana de las fechas de las ligas, antes de que se cerraran las fechas y las ligas de toda Europa, de las ligas más importantes, y bueno, ya ahí se ponían a concentrarse y se ponían a punto los jugadores con sus diferentes selecciones para lo que iba a ser el Mundial. Entonces resulta que el primer día de trabajo yo tengo Sports Center para Colombia, y resulta que esa misma tarde, cuando yo llego, llega en ese instante Miguel Simón, que es un referente en el relato para todos, yo creo, ¿no?, para toda Latinoamérica, y llega Miguel Simón y dice: no puede ser, me pusieron en dos programas al mismo tiempo, tengo que relatar un partido en media hora, y a esa misma hora es la grabación de Goles de Europa. Entonces, bueno, yo estaba en la sala de redacción, estaba Tito Puchetti, recuerdo, y estaba también Walter Vargas, que aún sigue comentando en ESPN en algunos partidos. Entonces el programa se hacía Walter y Miguel Simón. Resulta que Miguel lo que dice, voy a preguntar qué hago, y Walter le dice: bueno, y vos sos el nuevo, y yo sí, soy el nuevo, llegué, soy de Colombia, tal, me presenté con ellos, y dice Tito, dice: bueno, de última que Camilo haga el programa con Walter, ya que Miguel no puede porque está a la misma hora, por un error en la programación, lo pusieron a la misma hora relatando un partido y haciendo el programa de Goles de Europa. Entonces, bueno, yo me quedé, yo dije: bueno, perfecto, no sé cómo se hace, pero díganme cómo lo hago, y de una, yo me le mido. Y resulta que, bueno, consultaron rápidamente con los jefes en ese momento, y dijeron: bueno, ¿quién está disponible? Camilo, listo, Camilo, te vamos a poner esta prueba, no importa, de fuego, es al aire, ya era un programa que se emitía al aire, o sea, no había vuelta atrás, claro. Era tirarse al charco. Entonces, bueno, lo hicimos el programa Goles de Europa, me explicaron rápidamente cómo se hacía, lo presentamos con Walter Vargas en ese momento, y recuerdo tanto que todo fue tan rápido, no había tiempo prácticamente de nada, porque fue algo muy repentino. Cuando se acaba el programa, Walter lo que dice: bueno, Camilo, felicitaciones, usted llegó acá como una promesa, pero fíjense, ya es una realidad. Un chico atrevido, no le dio miedo, presentó el programa conmigo, lo hizo de mil maravillas, se metía, hizo todo al aire, me felicitó, terminó el programa felicitándome así. Entonces, para mí eso fue una anécdota inolvidable. Y después terminé el programa, y cuando llego, Miguel Simón me da un abrazo y me felicitan y me dicen que excelente, que gracias, que muchas gracias por haber salvado de alguna manera al error de programación de haberlo puesto a Miguel. Pero para mí fue un debut impensado. Nunca imaginé que iba a llegar de esa manera, a última hora, a tapar ese hueco y a reemplazar a un gigante del periodismo deportivo como era Miguel Simón, y bueno, que hubiera salido bien, ¿no? Porque la máxima preocupación era que no saliera tan bien, pero para ellos salió bien, y eso fue una anécdota muy, muy bonita. Claro, es lo que tú dices, sí, es casi que similar al debut que tiene un futbolista antes de saltar a la cancha. Claro, es una muy buena analogía la que haces, porque así les ha pasado a muchos jugadores, y hay jugadores que debutan y terminan debutando de esa manera, haciendo el gol del triunfo, el gol en el último minuto, y quedan como héroes, ¿no? Y bueno, entraron por una lesión, entraron a última hora, en fin.
Así que es una maravillosa anécdota. Claro. Camilo, tú eres narrador y comentarista. ¿En ESPN te tocó hacer alguna de estas funciones? A ver, en ESPN llegué a comentar los primeros partidos, no con tanta intensidad como lo he hecho en DirecTV Sports, pero digamos que las primeras pinceladas en el comentario fueron evidentemente en ESPN. Incluso estando en ESPN empiezo a trabajar el tema del relato con Tito Puchetti, ¿sí? Tito Puchetti es la persona con la cual yo empecé a trabajar el tema del relato, las clases. Él me empezó a guiar, a corregir. Bueno, y a él le debo, ¿no? De alguna manera esa muy buena orientación que me dio, el impulso que me dio para empezar a relatar. Pero los primeros partidos que comenté fueron evidentemente en ESPN. Recuerdo que el primer partido fue en un 2 de enero, si no estoy mal, de 2016, 2 de enero de 2016, un partido de Liverpool ante West Ham. Y bueno, me tocó al lado del polaco Caimi, que ya no relata en ESPN, pero es un relator muy conocido aquí en Argentina, que tiene incluso su espacio, su programa en la radio, relata los partidos más importantes de fútbol argentino. Entonces el polaco Caimi fue el que prácticamente sí me acompañó, o yo lo acompañé a él en el relato ese día, él relatando, yo comentando, pero fue un partido del Liverpool, no se me olvida el primer juego que tuve que comentar. Y después algunos partidos, el fútbol argentino se veía, por ejemplo, en Colombia, a través de ESPN2, creo que con Colombia-Venezuela también, y en ese momento relataba Tito Puchetti y comenté algunos partidos también con Tito. Y bueno, de a poco, no era con tanta frecuencia, pero digamos que los primeros juegos que pude empezar a comentar fueron ahí. Ya después en ESPN se da la posibilidad del relato, que venía trabajando desde cuando estaba en ESPN con Tito Puchetti. Fueron más o menos 2-3 años los que yo tuve de trabajo. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué demoró tanto? Porque yo no quería lanzarme al relato sin pulirme bien. Claro. Quería trabajar para no salir como con tanta improvisación, o por el querer uno empezar a relatar de pronto no hacerlo bien, o mostrar falta de preparación al aire. Entonces yo quería como pulirme lo más que pudiera antes de salir al aire en el relato. Importante eso, consejo además para las generaciones que vengan en camino, Camilo. Ahora, claro, sí, continúa. Sí. No, sí, te decía que es importante para cualquier persona que miren todo con calma, ¿no? En estos días yo hablaba con otros referentes del periodismo, con unos referentes del periodismo colombiano, como lo son Ricardo Henao, que es presentador y comentarista de muchos años en RCN en Colombia, y me decían, hombre, el mejor consejo que le puede dar uno a un nuevo estudiante de periodismo, alguien que siga esta maravillosa, esta linda carrera del periodismo deportivo, es que vaya todo paso a paso, ¿sí? Que no se afanen, porque esto es una carrera larga, es una maratón, me decían ellos. Es una maratón en donde cada año se van haciendo de a 100 metros, ¿sí? Porque hay personas que hacen una maratón en 100 metros y llegan muy alto, pero se les acaba la carrera, y de algún momento a otro no pueden continuar progresando. Entonces hay que ir paso a paso, preparándose bien, poquito a poquito, los resultados se van a ir dando. Entonces yo creo que lo mejor es uno no apresurarse mucho, sino prepararse muy bien, leer, escribir. Esos son los mejores consejos que uno le puede dar a los nuevos estudiantes de periodismo deportivo. ¿Cómo fue tu llegada a DirecTV? Sí, bueno, la llegada a DirecTV, claro, yo ya llevaba casi 3 años en ESPN trabajando aquí en Buenos Aires, y se abre la posibilidad ante la salida de otro colombiano como era Luis Carlos Gómez, no sé si lo recuerdan, sí, que estuvo también muchos años en la señal de DirecTV. Entonces cuando Luis Carlos decide irse de DirecTV, irse de Argentina, se abre ese cupo, esa posibilidad para DirecTV. Entonces DirecTV empieza a realizar algunos castings, yo presento uno de esos castings. Yo ya venía con el ritmo de presentar todos los días noticiero, de hacer programas de opinión como Balón Dividido, que es un programa de opinión de fútbol colombiano, que incluso lo habrás visto. Uno recuerda mucho al patrón Bermúdez, que estaba ahí. Claro, al patrón estaba uno. Marocco. Dios.
Cada claro. vez que había un Sí, sí. Venezuela-Colombia que podía ver balón dividido, yo lo veía para ver qué iba a decir Marocco de ese partido. Porque era como que Claro, muy apasionado. exactamente. Claro, Marocco es un periodista que es muy amigo mío también, es muy apasionado. Es verdad, él mismo lo admite. Él es un periodista así, pero de alguna manera con mucho bagaje, con mucha experiencia y que le aporta mucho a los programas, sobre todo por el debate que forma. Claro, Entonces, ese programa era con Tito Puchetti, Andrés así es. Marocco, Gastón Pesuti, que era ídolo, campeón con Atlético Nacional, y el patrón Bermúdez, lógicamente. Así que era un muy buen elenco. Pero bueno, yo te decía, yo estuve haciendo tantos programas y noticieros todos los días y digamos que ya llegué tan en ritmo a ese casting que la verdad para mí presentarlo fue algo muy normal, ¿sí? Porque me pusieron a hacer un noticiero, a hacer un programa una especie de prueba de relato, de comentario, y como yo ya venía con tan buen ritmo, Claro. no fue como tan complicado afortunadamente para mí. De pronto los otros competidores en un casting de este tipo, que eran en muchos casos muchos estudiantes que de pronto no tenían todavía la experiencia de haber trabajado en un canal de televisión, pues eso se iba a notar, ¿no? Se iba a notar a la hora de presentar la prueba. Así que presento el casting y quedo seleccionado para entrar a DirecTV y bueno, se dieron las cosas del cambio y por esa razón fue que decidí, agradeciéndole evidentemente a la familia de ESPN por la confianza y por todo lo que me brindaron para llegar a Argentina, pero bueno, se presentó esa muy buena posibilidad desde lo profesional, desde todos los aspectos y por eso fue que se hizo el cambio. No, y que, claro, lo bueno es que ya tú estabas en Buenos Aires, ya no, el cambio no era tan brusco, Claro, pero en lo exacto. profesional era ya un salto más, ¿no? Porque ya DirecTV es un canal mucho más abierto al continente. Claro, exactamente, sí, y es otro canal que tiene también muchísimas ligas, que tiene los principales eventos mundiales, Copas América, eliminatoria, Liga de España, Liga de Francia, las diferentes copas, programas también de otros deportes, es decir, también es un universo, ¿no? Un universo deportivo DirecTV, así que la posibilidad dentro de lo profesional era muy bueno. Y bueno, ya estando en DirecTV, afortunadamente pude seguir con la práctica del relato y demás, y ahí es cuando se abre la posibilidad ya de relatar y de alguna manera crecer, ¿no? Porque uno siempre lo que busca es el crecimiento, es poder uno progresar, y en DirecTV se abrieron mucho las puertas como para poder uno aprender a hacer otras cosas diferentes a las que venía haciendo. Claro, y sobre eso te voy a preguntar, ¿qué recuerdas Uh-huh. del 23 de abril del 2019? Del 23 de abril de 2019. Hombre, pues ese día fue nada más y nada menos que el debut en el relato. El debut en el cual relaté el primer partido, que fue un partido de Liga Española, recuerdo, entre el Huesca y el conjunto de Leibar, junto a Gustavo Cherkis. Y ese compromiso, bueno, fue un partido muy lindo porque ese partido tuvo muy buena presencia latinoamericana. Estaba Chimi Ávila, el jugador Sí, argentino que pasó por San Lorenzo y demás, y también jugaba Cucho Hernández, así el es. jugador colombiano que estuvo en el Mundial Sub-20 y bueno, que se mantiene incluso en el fútbol español ahora con Osasuna. Entonces, de alguna manera, fue un partido un día inolvidable para mí porque después de haber practicado, después de haber presentado una prueba y que les hubiera gustado la prueba y después de que me hubieran dicho, listo Camilo, estás para comenzar a relatar, vas a debutar este día en este partido y para mí fue inolvidable relatar dos golazos, uno de taco con pase de Cucho Hernández y el segundo que fue un golazo de media volea de Chimi Ávila desde fuera del área, la clava en un ángulo, así que fue un partido hermoso, la verdad hermoso de relatar, muy emotivo, de mucha ida y vuelta y fue el debut, nada más y nada menos el debut y yo sabía que estaban pendientes, lógicamente en medio del debut uno sabe que lo están viendo, que las personas de programación, las personas que dieron el sí y demás para poder yo relatar, pues bueno, estaban siguiendo el partido, así que fue muy, muy bonito eso. Qué bueno, qué bueno. Ahora, Camilo, Sí. eh,
tu estancia en lo que va en lo que llevas en DirecTV, ¿cómo la definirías? De mucho aprendizaje, de muchísimo aprendizaje porque, bueno, el hecho de estar en Fútbol Total, que es un show tan visto, que es un show tan importante, y en Fútbol Total, de alguna manera, uno aprende muchas cosas. Es un debate airado, es un debate caliente, es un debate distinto, diferente al resto de los demás. Y en ese momento, cuando yo llego, por ejemplo, el cambio de tono, el introducirse, en jugársela, en tener, digamos, un poquito de criterio para uno decir no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo y poder argumentarlo, eso te da, esa exigencia que tiene Fútbol Total, te da la manera de proyectarte y de empezar a fortalecer ese criterio, de empezar a tratar de defender como sea tus ideas, de entender que es un show también, ¿no? En el cual también nos vamos a reír, también vamos a gozar, que no es tan serio. Esas herramientas que te da un show como Fútbol Total son maravillosas para el crecimiento. Y después, como te digo, lo que ha sido el relato, bueno, seguir presentando noticiero, porque yo pasé del Sport Center a Conexión DirecTV y sigo presentando el noticiero. En fin, es como continuar uno todo eso que había aprendido antes y tratar de fortalecerlo con herramientas que te da DirecTV Sports en estos momentos. Así que para mí yo lo definiría como más aprendizaje, y uno no se cansa de aprender, ¿no? Yo creo que el día que uno piense que ya lo sabe todo, entonces dedíquese a otra cosa, cambie de carrera, pero yo creo que para llegar a ese punto, no, tiene uno que estar toda la vida. Yo creo que nos vamos a ir de este mundo y vamos a seguir en aprendizaje, así que uno nunca va a parar de aprender. Es así. En Fútbol Total, tienes la oportunidad, bueno, de compartir con grandes profesionales también de otras nacionalidades, bajo el mando también de uno de los grandes relatores que tiene Sudamérica, que es Pablo Giral. Y como dices tú, es un show también. ¿Te consideras que tu personaje, por de alguna manera llamarlo, es el de los chistes malos? En su momento, ¿sabes, Alejandro? En su momento, lo que pasa es que tú sabes cómo es Fútbol Total, que Fútbol Total tiene sus diferentes personajes y demás. En su momento y en la llegada, yo creo que fue un personaje que pegó demasiado, sí, que fue locura. Y fue cuando llega el Grillo, que era el personaje que, como bien dices, el de los chistes, en que empezó a formar su propio show, que le decía cosas al líder, el que empezó con algunos gadgets, ¿no? Como en bolas, lo tuyo es terrible, increíble, terrible. Bueno, todos esos gadgets, el famoso voz también, que pegaba cuando terminaba un chiste, cuando le contestaba al otro con modo jocoso. Bueno, de alguna manera el Grillo empezó a crear ese personaje en esas temporadas, en esas primeras temporadas. Y fue un personaje que pegó muchísimo. Sí, que pegó. Yo recibía mensajes diariamente de todas partes, me mandaban cosas, chistes, cosas así, que muy bueno eso, que muy bueno lo de ayer, que Grillo, wow, que bueno, en fin. Entonces, de alguna manera ese personaje tuvo muy buena afinidad con Latinoamérica, pero dentro del show, ¿sí? Era un personaje dentro de Fútbol Total. Ya al otro día, si tenía que presentar un noticiero, ya era nuevamente Camilo Castellanos, el presentador, serio, con la objetividad, con la información, con una carrera de reportería de más de 10 años. Ese era el Camilo Castellanos. Pero en Fútbol Total, de alguna manera, cambiábamos el chip para transformarnos en esos personajes en los cuales tenemos. Entonces, de alguna manera, el Grillo en esa temporada tenía eso. Ya después fue, digamos, cambiando algunas cosas. Después empezaron el tema de los trabalenguas, que también tuvieron su buena sintonía en Latinoamérica, y así, ¿no? Fue como cambiando el personaje, pero todo, como te digo, dentro del marco de un personaje para un show tan importante como el Fútbol Total. Claro, porque a veces la gente sí no entiende que son roles distintos, ¿no? Aún así, exactamente. ¿Qué crees que, ya tú como miembro del programa, qué crees que es lo que ha sido esa esencia, esa cosa tan distinta que ha hecho que Fútbol Total sea un programa sumamente visto a lo largo del continente sudamericano?
Yo creo que lo que lo hace diferente, ese factor diferencial, ¿no? Que lo hace tan distinto y tan único, es tener un debate de las características que lo tiene. Un debate fuerte, un debate en donde se dicen las cosas sin pelos en la lengua, sin guardarse nada, un debate donde hay mucha calentura, pero donde sabemos todos los que lo integramos que se acaba el programa, por muy revolucionado que esté el tema, y todos somos amigos y todos nos vamos a cenar y todos vamos tranquilos y sabemos que fue un papel que hicimos durante un espacio de televisión, más no es de verdad, más no es de la vida real. No nos lo podemos tomar en serio, porque si no mantendríamos peleando todos los días. Sí. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Pero yo creo que Fútbol Total tiene ese diferencial, que es un debate caliente, un debate irado, con esos matices, ¿no? Esos personajes que el uno es así, el otro es así, el otro, pero en realidad son personajes que encajan muy bien dentro del show. Y yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Porque habrán otros debates en los cuales la especialidad sea de pronto el análisis táctico, donde de pronto el debate sea más tranquilo, donde se puedan expresar las ideas, pero no hay esa contestación del otro. Bueno, todos los debates tienen sus estilos y tienen sus características, pero yo creo que Fútbol Total, por el hecho de, como te digo, ser tan airado el tema del debate, y de los personajes, y de que gozamos tanto, porque la verdad es que todos nos reímos y todos gozamos en cada programa, entonces eso le da a Fútbol Total el hecho de ser el programa número uno, el show un futbolero número uno de Latinoamérica. Así es. Camilo, tú además de hacer fútbol también has hecho otras disciplinas, ciclismo, y te ha tocado narrar ciclismo además. Exactamente, sí, eso es un muy buen punto, porque, bueno, afortunadamente, como te digo, yo tuve desde muy joven esa escuela de estar en muchos deportes, de ir a hacer una nota de tenis de campo, de tenis de mesa, de voleibol, de básquet, de cualquier otro deporte, del deporte que te imagines, natación, automovilismo, BMX, ciclismo, todo, hacía notas de todo. Entonces, de alguna manera, eso te abre el mundo de que tú eres un periodista, no un periodista de fútbol, sino un periodista deportivo, de deportes, que puedes investigar y que puedes hablar y que puedes tener una visión de otro deporte que no sea el fútbol. Entonces, por haber tenido una escuela tan diversa en deportes como fue Teleantioquia, yo creo que eso me dio la posibilidad de incursionar en un deporte tan popular en Colombia, ¿sí? Porque en Colombia, después del fútbol, está el ciclismo número uno, y ahora, después de que pasara un tiempo sin muy buenos ciclistas, pero ahora con la llegada de Nairo Quintana, de Rigoberto Urán, de tantos buenos pedalistas, Egan Bernal, que ganó el Tour de Francia el año pasado, entonces todo eso hizo que yo pudiera incursionar en el tema del ciclismo. Y evidentemente en ESPN, cuando llego, ESPN era el dueño de las 3 grandes vueltas para Latinoamérica. Ahora ya hay muchos más canales que se han sumado en Colombia y demás, pero en ese momento lo transmitía ESPN en exclusiva. Entonces me dieron la posibilidad de empezar a comentar las diferentes carreras de ciclismo junto a Mario Sábato, que tú lo debes conocer. Sí, claro. Y seguramente muchos, ¿no? Porque Mario es muy popular en el tema del ciclismo. Y ahí empecé a comentar. Hice 3 temporadas, todas las 3 temporadas que estuve en ESPN, haciendo Giro, Tour y Vuelta, que eran las 3 grandes vueltas del ciclismo mundial. Y ahora con DirecTV Sports, pues afortunadamente tenemos los resúmenes oficiales también de las 3 grandes vueltas, y lo hicimos, el del año pasado con Egan Bernal, el Giro de Italia que ganó Richard Carapaz, y la Vuelta a España también hicimos los resúmenes oficiales todos los días. Y de alguna manera ahí empecé no solamente a comentar, que era lo que hacía con Mario Sabato, sino que ya empecé a relatar esos resúmenes de las diferentes vueltas. Así que el ciclismo siempre ha estado como muy adherido al ADN del deporte en Colombia, y por eso, más allá del gusto, porque evidentemente me encanta, me gusta mucho, pero más allá de eso, he podido trabajar no solamente como comentarista anteriormente en ESPN, sino ahora también como relator de ciclismo en DirecTV. ¿Qué es más difícil, relatar ciclismo o relatar fútbol? Ambas tienen sus ¿cómo te digo? Sus diferencias, ¿no? Ambas tienen sus características bien marcadas. Por ejemplo, en el fútbol,
el ojo del relator, esto te lo digo desde cuando empecé las clases con Tito y ahora pues que lo estoy haciendo, que hay muchos elementos que uno debe tener en cuenta. Por ejemplo, en el fútbol es clave empezar a identificar los jugadores por las diferentes cosas que tienen, ¿no? El que tiene el pelo rojo, el que tiene el pelo café, el que tiene el pelo negro, claro, el que tiene la cinta, el que tiene los botines o los guayos, como decimos en Colombia, amarillos, verdes, el que corre de una manera, el que corre de otra, el que es más alto, el flaquito. Bueno, por esas diferentes características uno tiene que empezar a identificar a los jugadores de fútbol, y es clave que el narrador o el relator empiece rápidamente a marcar, a tener ese ojo, ¿sí? Ese ojo que pueda rápidamente identificar a los jugadores por encima del televidente, porque el televidente se sienta a ver, pero tú eres el que tienes que irle describiendo quién lleva la pelota, qué equipo está atacando, etcétera. Entonces el ojo ahí es clave. Y en el caso del ciclismo, bueno, el ciclismo tiene otras cosas como son los premios de montaña, los sprint intermedios, las llegadas, que son distintas. Y además miles de cámaras, porque la carrera puede ser muy larga, puede haber una diferencia de 10, 15, 20 minutos entre el grupo que va fugado y el pelotón donde están el grupo de los favoritos, y entonces la cámara va a estar una cámara con el pelotón y otra cámara con el grupo de punta, los que van fugados, y después empieza el premio de montaña y tú tienes que ir describiendo en dónde va la carrera, poniendo en situación de carrera para que el televidente se ubique. Pues sí, porque ahí le va a aparecer, bueno, faltan 60 kilómetros, pero ¿cómo va esto? Entonces uno tiene que estar pendiente de todos esos detalles, de quiénes son los que van fugados, de quiénes son los que van atrás, de cómo, cuál es el trazado, en qué kilómetro viene el sprint, en qué kilómetro viene el premio de montaña, cómo, si llega a ganar el premio de montaña, cómo queda la clasificación de la montaña. Es decir, estar pendiente de todos esos detalles en el mundo del ciclismo. Y ya en el fútbol, que es un deporte que digamos que es un solo escenario, no es como en el ciclismo que hay 3, 4 escenarios al tiempo, con una diferencia de minutos grandes. No, es un solo escenario. Bueno, la clave está en ir describiendo paso a paso qué es lo que está pasando en el partido, sabiendo darle la entrada al comentarista, y de alguna manera manejando la voz y el tema de los goles, que es otro tipo de canto diferente al del ciclismo. Así que me parece que es diferente, ¿no? Son deportes muy distintos, ambos tienen sus características, pero lo importante es poder saberlas y poder describir eso uno con su voz. ¿Algún deporte que quieras, en el que quieras incursionar pero todavía no hayas dado ese paso? A ver, yo creería que no tanto como para, o por lo menos no me vería así, ¿no? Como relatando otro deporte, pero sí de pronto introduciéndome como más en ese tipo de deportes, es el tema de la NBA, ¿sí? Porque en el tenis está uno pendiente de los Grand Slam, se ve uno los partidos, está muy pero muy al detalle de lo que pase con los mejores tenistas del mundo. Pero en el caso de la NBA, un deporte que es tan popular del básquet, me parece que sí quisiera, ¿no?, en determinado momento, por ejemplo, introducirme un poquito más, sí, meterme un poquito más en el cuento de la NBA. Esa sería como una asignatura que tengo pendiente por hacer. Pero ya más introducirme en el deporte más que relatarlo o comentarlo, ¿no? Porque yo creo que ya sí tendría que, de pronto más adelante, ya cuando uno esté más introducido en ese deporte, llegar a pensar, a proponerse uno el tema del relato, del comentario. Perfecto. Otra asignatura que tenemos pendiente aquí en la entrevista es hablar, obviamente, de la selección Colombia. Sí. Claro. Pues la selección, sí. Colombia ha tenido muy buenos años últimamente. Creo que con Pekerman alcanzó ese gran estatus, por lo menos hablando de los últimos mundiales. Y ahora tiene ese cambio con Carlos Queiroz. ¿Cómo analizarías estos últimos años de la selección Colombia? Sí, bueno, a ver, es cierto, yo creo que Pekerman le dio un gran salto de calidad a la selección Colombia.
es discutible el tema de cuál es mejor generación. Eso es un tema muy discutible, porque si tú le preguntas a los que vieron la generación anterior de la selección Colombia, que llegó a jugar el Mundial de Italia 90, 94, con el Pibe Valderrama, con Freddy Rincón, con el Tino Asprilla, con el Tren Valencia, que era un tremendo equipo. Sí, sí. Ese equipo, para muchos, para los que lo lograron ver, a ese y a este que pasó en el Mundial 2014 y Rusia 2018, es superior al de Pekerman. Para los que lo alcanzaron a ver realmente, dicen que ese equipo tenía más talento. Lo que pasa es que habían jugadores que solamente militaban en el fútbol colombiano cuando eso eran prácticamente jugadores de liga local. Ahora todos los jugadores de selección están en los principales clubes de Europa. Entonces hay una diferencia enorme por eso, pero sin lugar a dudas, lo que sí podemos estar de acuerdo, más allá de ese debate de cuál de las dos fue mejor generación, lo que sí podemos estar de acuerdo es que Pekerman le devolvió ese salto de calidad que tanto necesitaba el fútbol colombiano. Es que fíjate, fueron 16 años sin ir a una Copa del Mundo. Así es. Desde Francia 1998 hasta Brasil 2014, y Pekerman le hizo devolver al jugador colombiano y devolver a la gente en que sí se podía, a creer en el equipo, a creer en el talento que había. Y yo creo que el gran éxito de Pekerman es de la parte mental. No es tanto de la parte táctica, sino es el hecho de haber transformado, haber sido clave para que el chip del jugador colombiano se transformara, la mentalidad se volviera ganadora y poder haber hecho lo que hizo, que fue haber llegado por primera vez a unos cuartos de final de una Copa del Mundo, ¿no? Que fue en ese partido que se pierde ante Brasil, pero se llegó a estar entre los 8 mejores del mundo por primera vez. Lo de Pekerman fue fundamental. Hay personas que dicen que no, tal vez no valoran mucho lo que significó José Pekerman para la selección, pero yo creo que fue desde lo mental el gran motor que necesitó esa selección para poder explotar todo ese talento que se tenía, para que James Rodríguez fuera el James que conocimos en la selección, para que Falcao se convirtiera en el artillero máximo de la selección, para que hubiera una selección tan sólida, porque era una selección que jugaba muy bien con Cuadrado, con Juanfer Quintero, que tenía a Teo Gutiérrez jugando un poquito más retrasado que el Tigre Falcao, con grandes defensores como Yepes y Zapata, y los laterales que eran dos flechas. En estos momentos, te digo, no tenemos dos laterales en Colombia de las características de Pablo Armero y Camilo Zúñiga. Eran dos laterales extraordinarios, no volvieron a haber dos laterales tan sólidos como ellos dos. Pero bueno, de alguna manera Pekerman nos devolvió eso, ¿no? Nos devolvió el hecho de creer en que sí se podía, y desde lo mental que Colombia hiciera el papel que hizo. Sí, y no sé si coincides conmigo, pero creo que incluso de esos grandes resultados, ¿no? que impulsó, como tú dices, Pekerman a la selección Colombia, fue ese partido ante Uruguay en la eliminatoria, Claro. Que Colombia le dio un baile literalmente a Uruguay. Sí, me hablas de la eliminatoria en Barranquilla, ¿no? El 4-0. Correcto. Que fue un partido tremendo. Los uruguayos terminaron sin aire, sin oxígeno. Recuerdo que ese partido lo jugó Forlán, estaba todavía Diego Forlán, y no, la verdad es que Uruguay no pudo. Edinson Cavani también estaba en esa selección con Lucho Suárez. La verdad que ese partido mostró Colombia el potencial que tenía. Porque fíjate que uno dice el calor de Barranquilla, sí, pero la mayoría de jugadores en esos momentos en esa selección jugaban en Europa. Sí. No estaban tan aclimatizados con el calor y la humedad que hay en Barranquilla. Es así. Y sin embargo le pudieron terminar con oxígeno y con aire, y Uruguay terminó muerta. Entonces ahí se muestra cómo es de lo mental Pekerman, y teniendo un equipo ordenado, ¿no? Porque de alguna manera Pekerman, pues evidentemente que trabajaba lo táctico entre semana, pero el fuerte para mí era desde el hecho de cambiar la mentalidad del jugador colombiano, porque siempre nos había pasado lo mismo. Siempre Colombia, ya cuando estaba a punto de dar el gran salto de calidad, algo pasaba y terminaba quedando eliminado, terminaba perdiendo partidos, jugando mejor, pero perdiendo. De ahí sale el dicho de jugamos como nunca y perdimos como siempre, ¿no? Entonces ese tipo de cosas yo creo que con Pekerman ya se empezó a cambiar,
y afortunadamente no solamente en ese partido que tú mencionas de la eliminatoria, sino en el partido ante Uruguay, también en la Copa del Mundo, Sí, en claro. los octavos de final cuando se le gana 2-0 con James Rodríguez haciendo el gol del año, ¿no? El gol Puskás. Sí. Jugadores como Falcao, como James, que quizás sus presentes son un poco irregulares. Creo que un poco más el de James que el de Falcao. Son aún así, obviamente entendiendo todo lo que le han dado a la selección, son intocables. O sea, tienen que estar sí o sí siempre en la selección. Yo creo que son referentes, yo creo que son jugadores referentes. En el caso de James Rodríguez, es un referente por haber sido goleador de un mundial, por haber sido clave en ese Brasil 2014 y porque siempre le ha dado a la selección buenos partidos. Si tú te pones a ver en la selección, incluso en juegos de eliminatoria y demás, siempre el jugador que apareció haciendo los goles de milagro y los goles y poniendo asistencias maravillosas fue James Rodríguez. Más allá de que en su club no pudiera jugar bien, no pudiera tener buena continuidad, como es el caso del Real Madrid. Yo me acuerdo que James Rodríguez muchas veces llegaba sin ser titular del Real Madrid, se ponía la camiseta de la selección y se transformaba el chip. Sí. Y terminaba siendo la gran figura de los partidos de la selección. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo este jugador rinde? Parece que todo cambiara, parece que tuviera un apoyo significativo para hacer lo que es con la selección. ¿Y por qué con el Real Madrid no? Es lo que uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué en los clubes no? Pero bueno, independiente de eso, yo creo que son referentes que siempre van a estar en cuenta, que siempre tienen que ser llamados, mas no siempre tienen que ser titulares. Por ejemplo, antes de la pandemia habían sacado, el profesor Queiroz sacó una prelista pensando en la Copa América, la prelista de 33, 34 jugadores. Y en esa lista evidentemente apareció James Rodríguez. Y muchos decían, bueno, bien que aparezca James en la de 34, pero en la de 23 para la Copa América no nos parece, no tiene minutos, un solo partido, un partido y medio apenas en una temporada, no es titular en el equipo de Zidane, no la está pasando bien, vive lesionado. Entonces no, yo ahí pensaría que sí debe ser llamado en la lista de 23. En su momento sí debe haber sido llamado en la lista de 23 pensando en la Copa América. Ahora, si me lo preguntas, si debe ser titular, yo creería que no, porque venía sin ritmo futbolístico, porque venía sin minutos, porque venía sin continuidad, contra jugadores en su posición que sí vienen con mucho ritmo, que sí vienen siendo titulares y fundamentales en sus equipos. Así que no siempre esos jugadores tienen que ser titulares. Sí pueden ser llamados, pero no considero que deben ser titulares siempre. Muy bien. Bueno, Camilo, de verdad creo que ha sido una muy buena charla. De verdad agradecido contigo por estos minutos de tu tiempo. Y nada, hermano, seguirte deseando éxito en tu carrera. No, Alejandro, a usted de verdad que le agradezco mucho por haberme invitado a este espacio. Una maravilla haber podido charlar durante una hora de todo, ¿no? Porque no solamente hablamos de fútbol, sino que hablamos de la carrera, hablamos de periodismo, hablamos de muchas cosas que normalmente de pronto en una entrevista más corta se le quedan por fuera una, ¿no? Sí. Así que el hecho de poder hablar y poder compartir contigo de la manera tan amena, pues ha sido un verdadero placer para mí. Muchísimas gracias y bueno, nada, te mando un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a todos, un abrazo enorme. Y que sigan escuchando estos podcasts y estos resúmenes, estas entrevistas que estás haciendo, porque la verdad que han sido maravillosas. Las he escuchado y me han gustado mucho. Así que un abrazo gigante. Vale, muchísimas gracias por eso. Listo. Bueno. Bien, ya le escucharon a Camilo Castellanos, soy periodista deportivo haciendo vida en DirecTV. Bueno, hablamos, como él bien decía, de su trayectoria, de sus inicios, periodismo. Bueno, hablamos de todo. Que muy buena entrevista. @detrás de cancha piso fútbol en Instagram, @detrás de cancha piso en Twitter, @liporacia a mis redes sociales y nos escuchamos en un próximo episodio.